Hola, como parte del proceso que estamos llevando a cabo en el Colegio Enrique Olaya Herrera y en toda esta estrategia de llevar la escuela a la casa, hemos decidido con el grupo de compañeros llevar a cabo una muestra a manera de seminario sobre la problemática que se está presentando a nivel social en lo que tiene que ver con este virus que pues nos está acompañando durante este último tiempo. Esta es la primera de una serie de charlas que diferentes personas de el área de las ciencias sociales queremos compartir con la comunidad para generar discusión, conciencia frente a lo que estamos experimentando, además que queremos acercarnos a ustedes de distintas formas y una de ellas, pues inevitablemente es el ejercicio eh, que vamos a realizar a partir del día de hoy. Entonces, mi nombre es Oscar Betancourt, pues soy docente, como ya lo manifesté, de la institución educativa distrital Enrique Olaya Herrera y pues vamos a hablar de las pandemias que han existido a lo largo de la historia. eh, y quiero empezar con una frase de Rubén Darío que dice: las letras, como las flores, como las frutas, como los pueblos, suelen sufrir epidemias que las devastan y las desfiguran. Lo traigo a colación porque debemos empezar a tener claridad sobre lo fuerte que puede llegar a ser una epidemia y más una pandemia, y debemos hacer un ejercicio consciente en relación a que nos vamos a transformar como sociedad y por ello desde la historia queremos tal vez hacer en este primer momento un barrido sobre los distintos fenómenos que se han visto eh, en relación a enfermedades que han trascendido mucho más allá de unas fronteras territoriales. Las pandemias en la historia de la humanidad. Yo suelo recurrir a la música como elemento para acercarme a las situaciones que vivimos en el mundo en las distintas clases, entonces pues los voy a invitar inicialmente a escuchar una canción que nos acercará más a una parte un poco oscura de lo que vamos a experimentar, pero aspiro que al final de la sesión recuperemos un poco la esperanza. On a calm world afternoon in a room full of emptiness by a freeway, I confess I was lost in the pages of a book full of death, reading I will die if for good will lay to rest
Bien, entonces vamos a dar inicio luego de ese acercamiento un poco nostálgico a lo que en muchas ocasiones muchas personas han experimentado en carne propia o con su familia frente a lo que implica una enfermedad y pues todo lo que viene por delante. Es necesario clarificar que existen tal vez tres modalidades de lo que podríamos llamar eh, enfermedades colectivas. Esto obedece a una perspectiva y una mirada de la Organización Mundial de la Salud y pues entonces en esta lógica, primero tenemos que una endemia es una enfermedad que está constantemente en un territorio. Podemos poner un ejemplo, la gripa. ¿Sí? La gripa habitual, el resfriado está constantemente en un lugar, se vuelve endémica, eh, puede durar gran cantidad de tiempo, no tiene, digamos que, una finalización, pero sí se ubica en un territorio específico. Y pues digamos que se representa en sus elevadas tasas de prevalencia, es decir, que se mantiene durante unos largos periodos de tiempo y es una constante. La epidemia, por su parte, eh, es una endemia más profunda, digamos que es más eh, grave, tiene una incidencia un poco más fuerte de lo normal, pero de aquí a una diferencia importante es que tiene una limitación de tiempo y lugar. Por lo tanto, una epidemia puede estar ubicada en un lugar específico durante un tiempo y se buscan alternativas y se buscan soluciones para disminuirla o acabarla. Y efectivamente sí tiene una elevada tasa en relación a lo que normalmente ocurre. Y tenemos por último la pandemia, que ya es el nivel superior, en el cual una enfermedad cubre un área muy amplia, tiene un límite de tiempo. Esto es importante tenerlo presente, no es constante y no va a estar para siempre, pero tiene una particularidad y es que no está limitada a una zona, se puede extender, como lo que está pasando en este momento con el COVID-19, que se extendió a lo largo del mundo y tiene una tasa inusual de incidencia en el tiempo y, como ya lo dijimos, sobrepasa un territorio continental. En esta gráfica que tenemos, la Organización Mundial de la Salud hace como un barrido, un recorrido de las mayores pandemias que se han presentado a lo largo de la historia. Y aquí entonces es importante empezar a hacer claridades. La primera claridad es que estas pandemias que vamos a ver obedecen únicamente a la nueva era, en razón a que no tenemos suficientes datos de epidemias o pandemias ocurridas eh, en tiempos anteriores y no las vamos a ver todas, nos vamos a limitar a algunas de ellas. Vamos a empezar eh, con la peste negra. Digamos que la peste negra tiene un lugar muy importante en la historia, no solo porque transformó la forma de vivir en el mundo, particularmente en Europa, sino porque su potencia fue gigantesca. Ustedes logran ver en la imagen que una de las características evidentes de la peste era que se ponían negras algunas partes, especialmente en las cercanías de las coyunturas, y se formaban bubones, que son esas bolsas que crecían. Entonces esta peste negra también se conoció como peste bubónica. Eh, Inicialmente se le endilgó la responsabilidad y la culpa a los roedores, a las ratas. Ustedes con seguridad tienen un cierto
fastidio o molestia de los roedores hacia las ratas, hacia las de 4, aunque las de 2 también deberíamos tenerles un poco de cuidado, pero durante esta época se les aplicó todo el rigor a las ratas porque se consideraba que ellas eran las culpables de la expansión de la peste, que también se transmitió por medio de estos animalitos como las pulgas y los piojos. En estudios un poco más recientes se pone en duda esta teoría y se dice que los roedores no fueron los verdaderos culpables, sino que fue una peste estrictamente humana. Dentro de las características de la peste negra tenemos que pensar y analizar un elemento muy importante. Esta cifra es demasiado llamativa, más de 100 millones de muertos, no hay una cifra exacta, estamos hablando de una época. Estamos hablando de 1300 aproximadamente, entonces digamos que no había una recolección de datos, no existía todo el nivel y avance científico que hoy en día tenemos, entonces recolectar estos datos era muy difícil. Sin embargo, los científicos sociales manifiestan que aproximadamente 1/3 de la población europea falleció, y en otros territorios donde la peste bubónica o negra también llegó, muertos, sino otro tipo de consecuencias como hambrunas y una crisis económica muy profunda. Aquí es importante que seamos muy conscientes del último punto de la crisis económica, porque hay una realidad y es conducen inevitablemente a que la economía colapse, entre en una situación crítica, y de ahí podrán salir cosas no necesariamente negativas en todos los casos. En el caso de la peste negra, la crisis agrícola fue muy profunda, fue muy fuerte, pero en compensación surgieron otros modelos de sobrevivir. El sector ganadero empezó a tener un auge mayor y empezaron después de mucho tiempo a experimentar, digamos que, caminos de mejora en territorio europeo y pues en el territorio mundial. La segunda pandemia que vamos a analizar es la viruela. De pronto la imagen para algunos de ustedes puede ser un poco fuerte, sin embargo consideramos necesario que miremos la realidad tal y como es. En este caso tiene múltiples secuelas de la enfermedad. La viruela tiene las condiciones, primero, que es un virus, segundo, que se transmitía por contacto cercano con las llagas. Aquí entonces empezamos a analizar el asunto de el cuidador, del médico, de la enfermera. En el caso de la viruela, la probabilidad de adquirir la enfermedad en médicos y enfermeras era supremamente elevado, porque cualquier contacto con la llaga le podía prácticamente el adquirir la enfermedad. Y cuando nosotros estamos hablando y estamos respirando, soltamos un tipo de goticas. Esas goticas, si llegaban a el otro, también podían conducir a que esa persona adquiriera la enfermedad. Aproximadamente 60 millones de personas murieron por cuenta de la viruela. Y aquí empecemos a analizar cuestiones de carácter histórico que también son necesarias. De que la viruela más o menos se empezó a propagar en 1520, ¿sí? Y se extendió durante un largo tiempo, y los españoles, cuando vienen a tierras americanas en el ejercicio de conquista e invasión que realizaron sobre nuestras tierras, trajeron la enfermedad, y eso condicionó la existencia de múltiples poblaciones amerindias, en razón a que pues no tenían las
defensas suficientes para resistir este tipo de enfermedad tan agresiva para ese momento. Aquí es importante, chicos, que nosotros tengamos en cuenta una cosa, y es que todos nosotros tenemos un sistema inmunológico, un sistema de defensas, y ese sistema de defensas se va adaptando a ciertas condiciones, no solo de tipo atmosférico, sino a condiciones biológicas que hay en los distintos territorios. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos ese sistema y podemos resistir algún tipo de enfermedades. De pronto algunos de ustedes, sus mamás en algún momento le decían que estaba bien que ustedes jugaran con tierrita y que se ensuciaran y que se metieran la mano a la boca porque eso cogían defensas. Bueno, digamos que responsable esa mirada, pero también con algo de sentido, y es que el cuerpo necesita adaptarse a las condiciones del lugar, y por eso de una u otra forma las defensas se van incrementando. Los españoles terminaron generando un proceso de exterminio sobre poblaciones nativas, incluso sin darse cuenta. Y entonces aquí el punto que hago a continuación, y es que se empezó a utilizar esta como un arma biológica. Y se empezó a utilizar como arma biológica porque lo que hacía era, en los campos de batalla, una pugna para ver quién podía enfermar más al contrincante, y con eso digamos que se convirtió en una forma de aniquilar al enemigo. Sin embargo, se logró una vacuna que erradicó por completo la viruela del mundo. El siguiente elemento que vamos a analizar es el cólera. Digamos que el cólera tiene una característica muy especial, y digamos que se diferencia del resto de enfermedades y pandemias que vamos a mirar, y es que es de carácter bacteriano. Aparte de que es de carácter bacteriano, un elemento muy importante es que genera un proceso diarreico severo. Creo que todos nosotros hemos experimentado en alguna ocasión o en muchas ocasiones tener que sufrir una diarrea, y en el caso particular del cólera, el cólera genera una diarrea severa, continua, constante, que no solo deshidrata y descompensa el organismo, sino que pone en crisis a los intestinos, y por eso se genera una gran mortandad de personas. La forma de transmisión del cólera, el consumo de agua no potable. En esa agua no potable pues está la bacteria que se aloja en el organismo y empieza a generar toda esta serie de disfunciones del organismo. A hoy el cólera ha generado más de 1 millón de muertos, y aquí es importante clarificar que el cólera sigue existiendo. El cólera está presente en muchos lugares, ¿sí? No solo lugares alejados de nuestro continente americano, sino incluso en nuestro continente, en nuestro país, existen casos confirmados de cólera, y por eso es necesario realizar algún tipo de acciones por parte de las personas, nos incluye a nosotros, y es seleccionar el agua que vamos a consumir, porque incluso hay fuentes hídricas que están contaminadas. Puede sonar un poco alejado porque estamos en la comodidad y el confort de la ciudad, pero pues muchachos, hay muchos lugares colombianos que no tienen potable, ¿sí? Que no tienen el acceso a unas condiciones idóneas para hidratar. Cuando nosotros viajemos también tenemos que ser un poco cuidadosos sobre el agua que consumimos, y tenemos que ser como precavidos frente. Bien, pasamos a la gripe española, y entonces la gripe española tiene una característica muy importante, es que se explotó como un momento coyuntural y crítico, que era la guerra mundial,
se le denominó guerra española porque, perdón, gripa española, porque durante la guerra mundial España era un país neutral y entonces el manejo era como un poco más directo, no se limitaba tanto y entonces España, el país que estaba contándole al resto del mundo que había una dosis que se estaba afectando a todo el continente europeo y que gran cantidad de personas estaban falleciendo por esto y que no era únicamente la guerra que estaba proporcionando una muerte sistemática de personas en el continente, sino que también lo estaba haciendo esta gripa. Esta gripa, como ya lo dijimos, es de tipo viral y es de tipo A y se transmite por vía aerobia. Voy a hacer aquí dos claridades. La palabra aerobia suena como un poco rebuscada, maluca, pero la Organización Mundial de la Salud y lo utilizan de manera técnica, significa que el virus se puede transmitir en el aire, ¿sí? Que puede permanecer en el aire durante un determinado tiempo, pues puede ingresar a las vías respiratorias. Y cuando decimos que es de tipo A, aquí es importante también tener presente que nosotros, de acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud, hay una categorización de los virus y los virus tipo A son los virus top, como los más altos, los más elevados, los tipo B son un poco más suaves y es importante que tengamos presente esto, que nos metamos en la cabeza lo del tipo A, porque en las pandemias que vienen vamos a encontrar constantemente eso e incluso en el COVID-19 esto lo debemos tener presente. Bien, la gripa española trajo como resultado aproximadamente 50 millones de personas muertas y aquí vamos a notar una diferencia en relación al COVID-19. La gripe española presentó un nivel de mortalidad muy elevado en la población joven, ¿sí? Contrario a lo que nos está pasando con el COVID-19, que ataca más a las personas en edad adulta, los adultos mayores. Aquí la gripe española atacaba a las personas jóvenes y en esta pandemia se empezaron a notar las primeras medidas preventivas. Cuando estamos hablando de medidas preventivas, por ejemplo, era la decisión de crear hospitales exclusivamente para cuidar a las personas que adquirieran el virus, la gripa, o incluso se empezaron a tomar unas medidas preventivas como cancelar eventos públicos, como las ferias y fiestas que en España son, digamos que muy populares al igual que en nuestro país. Vamos a hablar de dos gripas que se presentaron en territorio asiático hacia los años 50 y 60, que fueron la gripa de Hong Kong y la gripa asiática. Estas dos gripas también son de carácter viral, ¿sí? Son de tipo A, y entonces aquí ustedes van a empezar a notar términos que ya hemos escuchado en algunos instantes. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado el AH1N1, que más adelante lo vamos a ver, pero entonces, en el caso de la gripa de Hong Kong y la gripa asiática, son H2N2 y H3N2. También se transmiten por vía aerobia, se transmitían por vía aerobia y en total, digamos que aproximado también, el número de muertos obedeció al millón en cada una de las dos, pero en estas dos en particular sí tenemos que empezar a percibir cambios y los cambios tienen que ver con un avance científico y tecnológico y entonces ya había vacunas, pero además también se empezó a utilizar el antibiótico como mecanismo para repeler, contrarrestar a la enfermedad. Los antibióticos siguen siendo muy importantes para nuestra salud en la actualidad. Los antibióticos no permiten las infecciones, atacan a las bacterias y atacan a los virus. Vamos a entrar a una que es particularmente llamativa porque tendemos a confundirla.
y consideramos que es una enfermedad de otro tipo, que es el VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida. Eh, Efectivamente, eh, el virus se transmite por vía sexual principalmente, pero el VIH también se puede transmitir por mecanismos como el contacto con sangre infectada, ¿sí? Y en el caso de que una mujer quede embarazada, la madre puede transmitirle el virus a el bebé. El virus, el VIH destruye el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, muchachos, es el sistema de defensas que tenemos las personas en el organismo. Cada uno de nosotros tiene un sistema inmunológico que lo que hace es contrarrestar a las bacterias, a los virus cuando nos están atacando. Una de las primeras formas de que el sistema inmunológico se evidencia es con la fiebre. La fiebre no es un síntoma distinto a que el organismo está intentando defenderse de algo que allá adentro no está funcionando del todo bien. El problema del VIH es que es autoinmune, entonces él empieza a atacar hacia el propio organismo y entonces rompe con todas las defensas. Al romper con todas las defensas, el cuerpo queda absolutamente expuesto y el VIH evoluciona a lo que nosotros llamamos SIDA. Esta enfermedad es altamente mortífera, es mortal a tal punto que a hoy tenemos 35 millones de muertos aproximadamente y todavía se sigue experimentando en una cura para el VIH. Ustedes veían en la imagen el asunto de los preservativos, pues es una forma de también disminuir el riesgo de adquirir el virus. Ahora vamos a entrar a otra forma de mirar las pandemias y hay una estrecha relación en lo que vamos a ver a continuación con los animales. Las epidemias que vamos a ver a continuación provienen de distintos animales y se han transportado hacia el hombre. El ébola es una enfermedad de tipo viral, es de tipo zoonótico, eso significa que proviene de los animales y se transmite de múltiples maneras. Una de ellas es por el contacto directo con los fluidos corporales del infectado. Y cuando estamos hablando de fluidos corporales nos estamos refiriendo al sudor, a las lágrimas, a los mocos, a la saliva, al semen, ¿sí? Entonces, es digamos que supremamente contagiosa, pero además también se puede transmitir por las mucosas. Entonces, aquí voy a traer a colación un poco lo que nos están diciendo con el COVID-19 en este momento, que nos estemos lavando las manos constantemente y que no nos mandemos las manos a la cara. Eh, eso es un ejercicio casi que inconsciente por parte de los seres humanos. Lo hacemos muchas veces y resulta que en el caso del ébola, eh, si tocamos el virus y lo llevamos a los ojos, a la cara o a la boca, que son mucosas, automáticamente vamos a estar adquiriendo el virus. Hasta el momento, el número de muertos es de 15.000. Digamos que en comparación con otras que estábamos viendo atrás, el número es mucho más bajo. Pero hay una cosa que sí es muy característica y lo vamos a empezar a ver de aquí en adelante, y es que toda esta serie de enfermedades y pandemias empiezan a generar una serie de nerviosismos, una serie de miedos, a tal punto que, por ejemplo, con el ébola hay un ejercicio absoluto de estigmatización sobre el continente africano y entonces se ve con malos ojos al continente africano por el ébola, cuando deberíamos ser un poco más objetivos y analizar que primero es un virus, no es controlable fácilmente y no lo podemos circunscribir a un continente exclusivamente por una condición particular. Así la condición del continente africano en una parte importante de él sea de pobreza, eso tenemos que, digamos que discutirlo.
tal vez en las otras conferencias de los compañeros que vienen se va a poder clarificar esto un poco más. Bien, más recientemente nos encontramos con otras dos gripas que también están relacionadas con los animales. Una se denominó la gripa porcina y la otra se denominó la gripa aviar. Y como les había dicho, era importante que tuviéramos en cuenta el asunto de la A, el virus A, AH1N1. Fue, digamos que, la denominación técnica que en algún momento se le dio a la gripa porcina, pero el elemento fundamental que debemos tener en cuenta es que los virus tipo A son altamente contagiosos, son supremamente sensibles y cada vez se vuelven más duraderos. Tanto la porcina como la aviar provienen de los animales, son tipo A, son virosis. Aproximadamente el número de muertos con estas dos enfermedades fue de 1000. Y aquí viene una parte muy importante de algo que ya les había dicho hace un ratico, y es el pánico y el miedo colectivo que se empezó a manejar. Durante el proceso de la gripa porcina y la gripa aviar, muchas personas entraron en un miedo, en un escepticismo, en una ansiedad colectiva. La gente no quería salir, la gente estaba muy nerviosa porque consideraba que el virus era absolutamente mortal, era digamos que terrorífico lo que se estaba viviendo en el mundo. Estamos hablando de una época relativamente reciente, estamos hablando de aproximadamente el año 2009, entonces, y de ahí en adelante, entonces, eso empezó a condicionar un poco y a mostrar la atmósfera que estamos viviendo hoy. Una atmósfera de miedo colectivo en razón al virus que hoy en día nos está acompañando. Pasemos al otro punto, y en este caso específico, pese a que no son pandemias, y no son pandemias por lo que habíamos planteado al principio, no traspasaron las fronteras continentales de manera muy explícita, pero tanto el dengue como el Zika y como el chikungunya son muy famosos para nosotros porque son desarrollados a través de mosquitos, son transmitidos a través de mosquitos y se, eh, digamos que, evidencian también de manera muy, muy constante en nuestro territorio porque las condiciones de salubridad de nuestro país en algunos lugares no es tan buena porque hay acumulación de agua. En esas acumulaciones de agua, el vector, que es el mosquito, crece con mucha facilidad, pone los huevos y se expande con gran rapidez. Entre estas tres enfermedades se han presentado 1.400 muertos hasta hoy. Y aquí voy a ser absolutamente claro y enfático. Es posible que nosotros estemos muy nerviosos, muy asustados con el COVID-19. Digamos que debemos sí ser muy precavidos, pero también hay una realidad que no podemos ocultar, y es que el dengue es un mal que nos aqueja en particular a las tierras cálidas, lo que nosotros llamamos tierra caliente en Colombia. Es muy frecuente el dengue, y el dengue tiene la particularidad que en algún momento se puede volver hemorrágico, y cuando se vuelve hemorrágico puede llevar a la gente a la muerte. Entonces, estas enfermedades sí son también de prestarle atención desde otra perspectiva, aunque insisto, no son pandemias, pero me parecía importante traerlas a colación porque hacen parte de nuestra realidad. Cuando salíamos a pasear con normalidad antes del COVID-19 y íbamos a tierra caliente, fácilmente nos podíamos encontrar con que alguna de estos animalitos, los mosquitos, nos iba a picar y nos conducía a una tortura de tipo corporal. Y por último, entre las pandemias tenemos al COVID-19, popularmente se denomina coronavirus, es el que estamos experimentando en este momento. Es de tipo A, se transmite por vía aerobia, es un virus, pero
digamos que en lo que se ha logrado rastrear por parte de la Organización Mundial de la Salud y de las distintas entidades que se dedican a analizar lo que pasa con las enfermedades, el COVID-19 tiene algún tipo de capacidad de permanecer en distintas superficies durante un tiempo. Por eso es que se nos insiste tanto en que hagamos lavado de manos constantes, que no nos mandemos, que no lancemos las manos a nuestra cara, que estemos muy cuidadosos y muy pendientes de cualquier signo de anormalidad frente a la salud. ¿Qué consecuencias tiene hasta hoy? Un número aproximado de 30.000 muertos en el mundo. Ya están los 5 continentes, digamos que con variaciones, pero están los 5 continentes. Es altamente contagioso y el COVID-19 ha generado tal vez la primera cuarentena global, y cuando estamos hablando de cuarentena global es que no al mismo tiempo, pero en todo el mundo se están tomando una serie de medidas y tal vez la más profunda es la cuarentena. En este caso en Colombia la estamos viviendo en este momento. Muchachos, nosotros estamos recurriendo a estas estrategias de carácter virtual y digital, entre otras cosas porque estamos intentando potenciar esta cuarentena, no con un ánimo distinto que eh, pretender salvaguardar la coexistencia de la mayor cantidad de personas posibles. Vamos a mirar un videíto muy cortico para finalizar. Bien, Bertolt Brecht manifiesta que hay humanos que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Les decimos esto para que luchen siempre, para que estén expectantes de lo que está sucediendo, que pese a las dificultades que podamos estar sintiendo y viviendo, tengamos la tranquilidad de arroparnos con nuestras familias, que las instituciones educativas estamos intentando también fortalecer el proceso formativo para que ustedes estén bien, que cuando volvamos a la normalidad podamos volver todos, la gran mayoría, ojalá podamos volver, y para eso necesitamos sencillamente hacer cosas que están en nuestro alcance. Chicos, muchachos, estudiantes, jóvenes, ustedes tienen la posibilidad de quedarse en su casa, de cumplir con la cuarentena. Cuidemos eso, valoremos eso para que el futuro sea mucho mejor para todos. Agradecemos la atención que se prestó a la, a la clase y esperamos que en otra ocasión podamos encontrarnos. Gracias.